Muy buenas tardes y sean bienvenidos a estos viernes donde nuestro objetivo, como siempre les decimos y siempre apuntamos en esa entradilla, no deja de ser Málaga, tanto a la entradilla como a la salida. Pues ese objetivo Málaga, al que les recordábamos en programas anteriores, comenzando esta temporada, no iba a dejar de ser en la mayoría de los casos durante esta programación, pues todo aquello que ocurre en la casona del parque. Ya saben que el año que viene tenemos elecciones municipales y que todo lo que concurra, tanto en la casona como en los diferentes partidos políticos, con las diferentes opciones y con las diferentes ternas que se van a poner de manifiesto en esta ciudad de Málaga, pues va a tener mucho que ver en esta programación y vamos a hacer unos especiales para que les llegue todo y cada uno de los elementos de los que los malagueños y las malagueñas dispongamos para después realizar nuestro voto y para saber también de qué estamos hablando en cada una de las opciones que se nos plantea. Evidentemente, en estas programaciones, pues también estamos ampliando el abanico de todo aquello de lo que hablamos en la temporada anterior y de lo que planificamos en esta temporada. Y hay muchas cuestiones que dejamos en el tintero al irnos de vacaciones después de la feria y que hemos estado retomando. Y evidentemente hoy vamos a retomar, pues hoy vamos a subir los escalones de esa casona en el parque de Málaga, porque en el día de hoy, al cual saludamos, ya tenemos a don Carlos Conde. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Ayuntamiento de Málaga, del equipo de gobierno, además de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, concejal de Economía y Hacienda, y en esta ocasión ya, puesto que la anterior que viniste tu concejalía pertenecía a otro distrito, sí. en este nos venimos al este, nunca mejor dicho, ¿no? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de que me invitéis y me invites a tu programa y encantado de poder atender, bueno, pues a vuestras inquietudes y que los oyentes de PTV pues puedan alguna disfrutar de un entretenimiento, ¿no? Que puede ser pues la charla que podamos tener. Pues fíjate con el titular que vamos a comenzar. Somos los malagueños, son las malagueñas las personas que menos pagan a la hora de esas ordenanzas municipales y esos pagos municipales que hay que realizar a nivel nacional. Vamos a ver, sí, categóricamente sí. A ver, a nadie le gusta pagar impuestos y eso es una realidad. Y a mí me toca hablar de impuestos pues porque entre otras concejalías llevo la de Hacienda. Pero es verdad que todos los que tratamos de emplear el sentido común en esto, sabemos que para que haya equilibrio y haya igualdad y donde de alguna manera el estado de bienestar social se mantenga, pues de alguna manera todos debemos de contribuir pues para que esas diferencias pues sean las menores posibles. Para eso están los impuestos. Evidentemente, ¿qué es lo que quiere el malagueño? El malagueño quiere pagar cuanto menos, sabe que tiene que pagar, pero que pagar cuanto menos mejor. Y que por supuesto el dinero que entregue que sea gestionado eficientemente. ¿Qué se puede decir de Málaga? Málaga objetivamente es una de las ciudades de España con menor presión fiscal, es decir, eso quiere decir que el que tiene que pagar aquí por el IBI, pues paga mucho menos que en cualquier otra ciudad española, ni que decir tiene respecto a las capitales, grandes capitales. Aquí no se paga tasa de basura, aquí los precios están congelados desde el año 2009, en los momentos de la crisis se congelaron todos los precios y tasas públicas. Aquí tenemos la suma de impuestos y de tasas que tienen que pagar los malagueños, si la comparamos con otras ciudades, es bastante menor. Eso es una realidad, ¿no? Y esa realidad es la que permite que en Málaga, pese a que tenemos que pagar impuestos como en el resto de ciudades, se paguen menos impuestos que el resto de ciudades. Hablábamos precisamente y entrábamos de lleno en el tema y con ese titular, puesto que se ha presentado ese anteproyecto para la aprobación de las nuevas ordenanzas del 2019 que atañe pues a todos los pagos y los impuestos municipales, también a las bonificaciones que se van a realizar, así como a los precios municipales que vamos a tener que pagar, pues por ejemplo, por coger el autobús como hacemos a día de hoy. De eso era la entrada. De ese anteproyecto, de esa ordenanza,
se vislumbran varios aspectos que ya apuntaba. En primer lugar, la congelación, la baja presión fiscal que se ejerce en Málaga, la congelación de los impuestos desde el 2009, que viene pues arrastrando esa parálisis de los impuestos, esa baja presión, pero después hay una serie de novedades y una serie de normativas que sí han llamado la atención al respecto. Evidentemente, por un lado, tenemos esos pisos turísticos y esas tasas de basura que se quieren implementar a los mismos y que estén adscritos bajo esa titulación, según el número de personas. Después tenemos la plusvalía, tan demandada en ciertos aspectos por la sociedad, y después tenemos pues, los precios municipales, evidentes, a 3 grandes bloques, además de muchísimas de las ordenanzas que escapan a nuestro conocimiento, evidentemente. Bueno, nosotros, aparte de mantener una baja presión fiscal desde el año 2009, esta propuesta que el equipo de gobierno hace vuelve otra vez a congelar todos los precios y las tasas públicas, es decir, volvemos nuevamente a congelar toda la situación, pese a que ya empieza a haber una cierta recuperación económica. Pero también incrementamos el conjunto de bonificaciones y de ayudas que hacemos a los malagueños, sobre todo a los que peor lo están pasando. Hablamos del reglamento de ayudas al IBI y hay muchas personas que, cumpliendo una serie de requisitos, sobre todo los relativos a la renta, pues se ven beneficiados de un pago, de una bonificación de hasta el 50% del IBI. Eso ocurre también en otros impuestos, como el de plusvalía, mortis causa. Aquí se ha sacado, y tengo que decirlo así, por la oposición, especialmente por el Partido Socialista. El Partido Socialista creó el impuesto de plusvalía hace pues, de eso muchos años. Es un impuesto estatal que cobran todos los ayuntamientos, los más de 8.000 ayuntamientos españoles. No hay ni una sola gran capital de ciudad que no lo cobre. Es más, hay escasamente ciudades gobernadas por el Partido Socialista que tengan las bonificaciones que tenemos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Málaga. Evidentemente, ese impuesto, que puede parecer más o menos injusto, es un impuesto que a día de hoy financia las políticas públicas que tenemos en el Ayuntamiento de Málaga. Entonces, la realidad es que si el Estado quiere cambiar las reglas de juego y quiere pues, cambiar ese impuesto, lo hará y tendrá que compensar a los ayuntamientos, porque si no los ayuntamientos no podrían cumplir con sus obligaciones, que son las de atender los servicios públicos básicos, ¿no? Aquí por el Grupo Municipal Socialista, precisamente por el candidato, no el anterior portavoz que era Mari Carmen, el nuevo candidato, señor Pérez, está enarbolando la bandera de una ciudad libre de plusvalía. Lo cierto es que cuando mira uno a cualquier municipio gobernado por el Partido Socialista, especialmente las grandes ciudades, en ninguno de ellos se quita. Es más, se le ha planteado quitarlo o ampliar las bonificaciones y se han negado rotundamente, ¿no? Ese doble discurso que lo que demuestra es que hay una demagogia y una falsedad o una impostura en la exposición por parte del portavoz socialista, lo que denota es que tratan de alguna manera de vender electoralmente un producto que nadie se lo cree, porque el Partido Socialista, si algo tiene, es que es incompatible con la moderación fiscal. Esa realidad es así. Nosotros desde el año 2013, en las bonificaciones, y termino con las bonificaciones plusvalía mortis causa, desde el año 2013 hemos venido incrementando los casos en los que una persona, cumpliendo una serie de requisitos, se puede ver bonificado hasta un 95% la plusvalía mortis causa. Especialmente, ¿qué es lo que hemos querido salvaguardar? El bien de la vivienda. Es decir, si una señora mayor tiene el fallecimiento de su marido y está viviendo en su casa, pues que esa persona no tenga que pagar nada o un 5% de esa plusvalía mortis causa. ¿Por qué? Porque se ha demostrado la convivencia, ¿no? Aquí hay una demagogia muy alta, lamentándolo mucho. Por ahora el Grupo Ciudadano también ha querido dar ese paso un poco electoral y desde luego sin sentido, que lo que hace es que impacta directamente en el presupuesto municipal hasta el punto de hacerlo inviable, ¿no? Yo tengo que llamar a la responsabilidad, a la cordura de los grupos municipales y a tratar de seguir avanzando, como venimos haciendo en los últimos años, para que, bueno, de alguna manera Málaga siga siendo una ciudad pues con una buena moderación fiscal, pero no podemos hacer cuestiones que desde luego escapan a nuestra capacidad económica. De cualquier manera, en todos los elementos, con 2 años de convivencia, en todos los casos, ya se le atribuye una serie de bonificaciones al respecto. Hasta el 95%. Pero es más, Paco, es que el proyecto de ordenanzas fiscales va a dar un paso más.
el que nosotros hemos propuesto lo que pretende es bajar de 2 años de convivencia a 1 año solo. Y además ampliar a unas casuísticas que a veces las hemos observado. Por ejemplo, la señora mayor que vive en su casa y resulta que en el piso de al lado vive su hija con su familia, pero que atiende puntualmente a la madre, que es más mayor. La madre fallece y no se está demostrando la convivencia porque no está empadronada la hija en el piso de la madre. Bueno, pues en esos casos se va a entender que la convivencia, aunque no está demostrada por el empadronamiento, sí se daba de hecho. Sí se daba de hecho y por lo tanto va a estar bonificado también en un 95%. ¿Qué ocurre? Que como el Grupo Municipal Socialista y ahora también el Grupo Ciudadano pretenden que aquí hay que eliminar las plusvalías sí o sí, en cualquier caso, pues evidentemente económicamente eso es inviable. La medida que nosotros proponemos supone que 600 familias malagueñas que van a tener la desgracia de una situación de fallecimiento de un familiar y van a heredar una vivienda, se puedan ver beneficiados de este 95%. Eso es una realidad, esos son miles de familias que desde el año 2013 hasta esta parte se han visto bonificadas hasta un 95% en ese impuesto. La realidad es que lo que pretende el Partido Socialista y también el Grupo de Ciudadanos es que ahora todo el mundo, ricos, pobres, medianos, grandes, en fin, todo el mundo se vea beneficiado del 100% porque hemos eliminado las plusvalías. Bueno, puesto a eliminar, pues eliminamos el IBI y que no haya que pagar el precio de la MT y que no paguemos el agua. Bueno, si así podemos seguir, porque esta demagogia, esta espiral de demagogia no termina en ningún sitio, más allá de dinamitarlo todo. Con todo, si vais a reclamar desde el partido gobernante, el grupo gobernante, si vais a reclamar al gobierno que ponga un intermedio en torno a las plusvalías, lo mismo que las puso, que si las quita y subvenciona de alguna manera a los ayuntamientos, en el momento que todo se normalice, el Ayuntamiento de Málaga sí proclamará que se adscribirá a la nueva normativa. Bueno, es más, nosotros hemos hecho dos cosas, porque aquí no hay demagogia, aquí hay una realidad. Hemos dicho dos cosas. La primera, si el Gobierno central va a cambiar el tema de las plusvalías, sabemos por el tema de las ventas a pérdida y por lo tanto toda esa historia que hay en medio, si va a terminar quitando las plusvalías, que los ayuntamientos nos compensen. En el momento que nos compensen se acabaron las plusvalías. Así de claro. Segundo elemento que hemos dicho, y lo hemos aprobado en pleno, y lo hemos propuesto nosotros, y el Partido Socialista ha votado en contra, el único de todos los grupos que ha votado en contra. Si la Junta de Andalucía, que financia a los ayuntamientos andaluces a través de un fondo que se llama Patrica, que son simplemente, nosotros aportamos dinero los malagueños aportamos dinero al erario público andaluz. Se trata de que nos den una parte de esa recaudación a financiar las políticas del Ayuntamiento de Málaga. Si ese impuesto de la Patrica, si esa transferencia, quiero decir, de la Patrica, se eleva, es decir, es mayor de un año para otro, lleva congelada más de 5 años, pese a estar obligada por ley a incrementarla, nosotros hemos dicho en el Pleno, con el voto en contra del Partido Socialista, que estamos dispuestos a emplear ese crecimiento de la Patrica en mayores bonificaciones en las plusvalías mortis causa. Lo cierto es que la realidad es que la asfixia del ayuntamiento entre la moderación fiscal que tiene, que los ingresos del Estado no crecen, que la Patrica está congelada, llega un momento y el coste de la vida sigue subiendo, a ver quién financia todo eso, ¿no? Hay dentro de la plusvalía sí es verdad que es un elemento que siempre surge y sale desde un punto de vista propagandístico en unos casos, otro punto de vista de necesidad, pero sí hay un elemento novedoso y es el que aludíamos anteriormente y es esa tasa de basura a los locales turísticos, a los establecimientos turísticos que estén catalogados como tales, dependiendo también del número de personas, ¿no? Bueno, ahí lo que estamos tratando es poniendo encima de la mesa una realidad. Existe un nuevo fenómeno que es el de la vivienda con usos turísticos y tal, que la realidad pues es un nuevo sector, una nueva actividad que, bueno, que es generadora de ingresos para quien la está desarrollando, pero también generadora de una serie de gastos y elementos de refuerzo económico para el mantenimiento de las políticas públicas del ayuntamiento. Hablamos de que en Málaga no se paga la basura doméstica, pero en Málaga sí se paga una basura que está asociada a las actividades económicas, ¿no? Esta situación de la vivienda empleada para usos turísticos y que tiene una funcionalidad económica detrás, porque al final son gente que llega, que alquila,
lo que pretendemos de alguna manera es, entre tanto hay una regulación nueva a este respecto y tienen una catalogación especial, pues de alguna manera pues que estas viviendas, al igual que hacen los hoteles pagan su IBI, pero también pagan una tasa de basura, pues estas viviendas, pues al igual que pagan su IBI correspondiente, pues pagan esta tasa de basura, ¿no? Esto así lo hemos entendido, no estamos hablando de un impacto económico brutal, porque la realidad es que, como insisto, como se pagan pocos impuestos aquí, los hoteles no pagan excesivamente mucho, pues esta vivienda, en función del número de personas que puedan alojar, pues puede estar en torno desde 60 euros pues a 200 euros al año. O sea, yo no sé las cuentas estas que los ingresos que suelen tener por la rotación de personas todas las semanas, si realmente esto es un impacto enorme o no. Lo cierto es que creo que la ciudadanía malagueña en general entiende que si hay 3.000 viviendas o 3.000 y pico viviendas censadas, estas viviendas pues generan pues una actividad inusual en un entorno de vecindad y que de alguna manera deben de compensar digamos a la ciudadanía o al estado de los servicios públicos en su entorno, porque de alguna manera se ven afectados por esa actividad que antes no existía. A ese respecto, en aquella comercio, en aquella industria que cree y genere empleo, también van a existir unas bonificaciones con respecto a estas nuevas ordenanzas, por eso, por la creación de empleo y por la reducción de las tasas, por la asimilación del mismo, ¿no? Nosotros hemos querido siempre vincular todas las materias desde el inicio de la crisis, pero también especialmente en esta legislatura, hemos querido vincular todo tipo de ayudas a tasas, a precios públicos, a impuestos, lo hemos querido vincular especialmente a dos colectivos concretos. Por un lado, a los colectivos más vulnerables, es decir, familias con escasos recursos, personas desempleadas, personas mayores, en fin, pero también a aquellas actividades generadoras de empleo. Entonces tratamos de mejorar la capacidad digamos, de desarrollo de un nuevo negocio. Si le cobramos en la tasa de apertura, pues le cobramos algo menos, pues por ser una nueva actividad, ¿no? Esa realidad la tenemos claro. Hombre, tenemos una capacidad modesta. Para una actividad económica hay otros impuestos que no son municipales que desde luego impactan seriamente. Y hablo, por ejemplo, en el caso de la Junta de Andalucía, nos están anunciando que va a haber una subida en el impuesto de transmisiones patrimoniales, y en el caso de Málaga va a subir hasta un 10%. Eso impacta de mala manera en la actividad económica porque se pretende recaudar más. Yo creo que ahora la obligación de todas las administraciones públicas es tratar de mantener esa moderación fiscal para que de alguna manera podamos terminar de recuperar todo el terreno perdido en esta crisis, ¿no? Y en eso es lo que estamos nosotros, y la verdad es que, bueno, en fin, algunos ayuntamientos nos copian y entendemos que lo hacemos con una sensibilidad especial. Y ya finalmente, para acaparar otros temas, en cuanto a las ordenanzas y a los pagos municipales, evidentemente, y también lo comentábamos al principio del programa, la congelación también del billete de la MT y del transporte público municipal, que sigue y se mantiene como hasta ahora, ese 1,30 del billete, con los bonos, las bonificaciones, las tarjetas de los 10 viajes, según los casos, se sigue manteniendo y no se va a implementar. Bueno, no solo eso, no solo sigue habiendo una congelación de los precios públicos de la AMT, sino es que ampliamos el conjunto de personas mayores que se van a ver beneficiadas casi de la gratuidad del billete de la AMT. Antes pues ya había esa bonificación. Lo que hacemos es que elevamos digamos, el número de personas, de mayores, que se van a ver beneficiados de esta mejora, ¿no? La realidad es que con esto estamos incentivando el transporte público, pero sabemos que vamos a obtener menos ingresos, pero bueno, eso es lo que decimos bueno, esas son también políticas sociales, ¿no? Se hacen vía precios públicos, pero son políticas sociales, porque a los que tienen menos capacidad y a los que utilizan el medio de transporte del autobús, de la importante flota que tenemos de la MT, que son los mayores, pues darle todavía más ventajas para poder hacerlo, ¿no? Somos sensibles a esta realidad y yo creo que la ciudad de Málaga
comparativamente hablando, en materia de transporte público y de la MT, tenemos pues un conjunto, un catálogo de bonificaciones a distintos colectivos que están por debajo o en algunos casos equiparados pues al resto de grandes ciudades españolas. Bueno, lo de la movilidad lo vamos a ver precisamente este fin de semana, con lo La cual semana de vamos a movilidad, sí, celebrar sí, la sí. Semana de la Movilidad y se van a ver, como todos los años, pues determinadas zonas donde la movilidad va a ser del viandante prácticamente y de los servicios municipales. Eso es, eso es. Hombre, es el momento en el que la Semana de Movilidad se pone en valor por parte de todos los ayuntamientos y administraciones públicas para un poco evidenciar y para llamar a la reflexión de todos de que la sostenibilidad de nuestras ciudades y de nuestro entorno pues se mejora si de alguna manera hacemos un uso digamos, público de este tipo de medios de transporte, ¿no? Porque, bueno, al final disminuimos el uso privado del coche y mejoramos en la calidad del medio ambiente y del consumo de las materias primas, ¿no? En fin, yo creo que es importante que esa reflexión y utilicemos esta semana para todavía concienciar más de ello. 20 millones es el cálculo que hace el ayuntamiento de lo que los malagueños vamos a retener en el bolsillo por no pagar los diferentes, realizar los diferentes pagos que se tendrían que realizar si no hubiesen las bonificaciones y si no hubiesen estas ordenanzas que tenemos en Málaga, ¿no? De esto tú sabes más que yo seguro, porque ese dato, que seguro que lo has cogido de un punto, seguro que evidencia la realidad. Al final la MT la pagamos todos los malagueños, ¿no? Al final un autobús no se financia con lo que pagan los inquilinos, los usuarios que están en la línea, ¿no? En algunos casos son muy deficitarias, pero en general todas son deficitarias, ¿no? Pero por eso está el Ayuntamiento de Málaga, tiene que aportar pues todos los años una cantidad a la empresa para equilibrar las cuentas, ¿no? Porque evidentemente el transporte público pues es un bien que tenemos que preservar desde las administraciones públicas. Hablando de déficit y cambiando el tercio, hay un déficit que proclaman muchas asociaciones, muchas entidades que durante el verano y anteriormente al verano incluso se ha creado una plataforma y es la petición de ese auditorio de la música que se solicita en el terreno que ya estaba planificado en San Andrés para lo mismo, y es verdad que desde el Ayuntamiento de Málaga y la semana pasada, semanas atrás, hablábamos con miembros de esa plataforma, con Carlos de Mesa, veíamos cómo había una predisposición total por parte del Ayuntamiento a acometer o bien en grupo o incluso en cualquier otra circunstancia, porque se lanzaba incluso la idea de la necesidad de ese auditorio municipal, ¿no? Yo creo que lo que estamos pidiendo desde Málaga no es solo una cuestión de oportunidad clara y evidente de una ciudad con una amplia proyección en materia cultural, que ha dado un cambio radical en los últimos años, que nos hemos convertido en referente mundial en materia de museos. Yo creo que estamos llamados a seguir enarbolando esa bandera. Claro, el Ayuntamiento en solitario no puede no puede enarbolar esa bandera, necesita de la ayuda de otras administraciones públicas que tienen muchísima más capacidad económica que el Ayuntamiento de Málaga. Para nosotros, desde luego, por esa cuestión de oportunidad, pero también por una cuestión de justicia y de denuncia del agravio comparativo que supone tener otras ciudades hermanas, como es por ejemplo la ciudad hermana de Sevilla, donde hay 3 auditorios y donde de alguna manera, existiendo ya 2 en su momento, Mestranza y Fibes, se planteó un tercero por la SGAE y la Junta de Andalucía entendió que a pesar de que Málaga no había ninguno, en Sevilla debe tener un tercero. Sí, fue el Rocío Jurado, no era, creo recordar. ¿Qué ocurre? Que al final Málaga, teniendo ese litoral y esa llamada no sé, de alguna manera a emularse a otras ciudades, y recordemos todo pues la ópera de Sydney y tal, sin grandes, digamos, megaconstrucciones, pero sí podemos aspirar a tener un auditorio que digamos, dignifique y que enriquezca la oferta cultural del Ayuntamiento, ¿no? Y de la ciudad de Málaga, ¿no? Yo creo que es fundamental, nos visitan miles de turistas
ven en Málaga una oportunidad, un turismo distinto del sol y playa, sino porque ven una oferta que enriquece y que nos hace todavía tener una proyección internacional sin precedentes. Yo creo que esta oportunidad no debemos de digamos, de seguirla pidiendo y exigiendo desde la administración pública y desde la sociedad, desde la ciudadanía malagueña, porque creo que es una cuestión de oportunidad y una cuestión de justicia a una ciudad y a una tierra como la de Málaga, ¿no? Creo que es el momento y no queremos medias verdades, queremos del consejero de Cultura la apuesta real por este proyecto que ya venía avanzándose y ya había mucho avanzado. Es cuestión de seguir, ahora que las cosas empiezan a ir mejor, pues seguir avanzando y no empezar otra vez de cero, porque sería pues como el tema del hospital, que un día nos dicen una cosa y volvemos a vernos 10 años después otra vez empezando desde cero, y mucho me temo que vamos a seguir hablando mucho más de los hospitales y de esa demanda que también tenemos en materia sanitaria. En el avance y cuando se está mejor, por cierto, que se me ha olvidado antes, la tenía para preguntarla, para finalizar el tema de las ordenanzas, aquella frase que dice que por parte de la ministra del ramo, que ahora que la bonanza es palpable o es visible, es cuando los impuestos tienen que subir. Bueno. Evidentemente contrasta con todo lo que hemos estado hablando anteriormente desde un punto de vista municipal, ya no hablamos de un punto de vista estatal. Bueno, lo hemos dicho y yo lo manifiesto, y la hemeroteca está ahí para consultarla y los antecedentes están ahí para consultarlo. Cuando el Partido Socialista ha llegado a un gobierno, sea de la escala que sea estatal, autonómico o local, se han subido los impuestos, porque no entienden la gestión pública si no es aumentando el gasto público, endeudándose más y aumentando la presión fiscal. Presión fiscal que al final padecemos pues todos los que tenemos que pagar esos impuestos que van creciendo. Y ya nos están anunciando, lamentándolo mucho, la que entonces era consejera de Economía en la Junta de Andalucía, la señora Montero, pues es la que se han llevado como adalid de los impuestos estatales al señor Pedro Sánchez, y ya nos están anunciando que nos preparemos porque los impuestos ahora es el momento de subirlos, ¿no? Yo creo que el mensaje que estamos dando es de un mensaje absolutamente negativo al que nos ve desde fuera, pero es un mensaje terrorífico para el que todavía no ha salido de su crisis y de esa situación económica, ver que ahora van a meter la mano en el bolsillo y que van a perjudicar enormemente a muchas economías, tanto domésticas como pequeñas empresas, ¿no? Esa realidad espero no verla. Antes espero que haya un cambio de gobierno, que haya unas elecciones, que es lo que todos estamos pidiendo, la gran mayoría de la ciudadanía española está pidiendo, un cambio de gobierno en el sentido de que haya elecciones y que elijamos verdaderamente al presidente que queremos que nos represente. Desde luego, particularmente tengo que decir que este gobierno, si ya lo que está haciendo es totalmente pues anunciando medidas que nos van a perjudicar de forma bastante grave. Claro, pues un anuncio, y hablando de competencias, y ahora después pasaremos a otras cuestiones de Málaga para concluir esta primera parte, hablando de competencias, evidentemente las competencias de la vivienda, también el Ayuntamiento de Málaga absorbe determinada o gran parte, digamos que el 80% o más de las competencias adscritas a la Junta de Andalucía en el tema de vivienda. Bueno, esa es la realidad. Nosotros, eso es lo que se llama, o lo que se viene llamando las competencias impropias, es decir, no son tuyas, sino que tú, como eres la administración más cercana al problema, más cercana al malagueño, más cercana al ciudadano, tú eres el que le abre la puerta y el que lo atiende. Al final te ves obligado, por esa lejanía de otras administraciones, a asumir ese tipo de cuestiones y a tratar de cubrir esas necesidades con los presupuestos propios, ¿no? Entonces estamos asumiendo muchas políticas sociales, especialmente las de vivienda, donde las competencias son claras de la administración autonómica, pues las estamos asumiendo como propias cuando no lo son, ¿no? Al final eso impacta en la economía, dejamos de atender otro tipo de necesidades porque estamos atendiendo ese tipo de necesidades, ¿no? La situación en este sentido, nosotros la situación de necesidad la hemos percibido más que evidente, ¿no? Y por eso el Ayuntamiento ha tenido que estar siempre ahí, con su capacidad económica, pero hemos hecho importantes esfuerzos. Quizá aquí recordar que precisamente en esa observación que hacía el Grupo Ciudadanos respecto a quitarnos determinadas competencias, quiero recordar al Grupo Ciudadanos defender la necesidad de que el Ayuntamiento no asumiera
desde ya ningún tipo de competencias en materia de vivienda, que con ese ahorro pues conseguiríamos otro tipo de cuestiones, a lo mejor las de plusvalías que ellos apuntan, ¿no? Pero entendemos nosotros que el capítulo social en un ayuntamiento es fundamental y no se puede ser insensible a la realidad del que llama a tu puerta pidiendo pues una salida económica o una vivienda donde cobijarse, ¿no? Yo creo que en este tema debemos de ser bastante más sensibles y no actuar con cierta frivolidad. Pues para nosotros lo fundamental es el intermedio y el cambio a la publicidad para volver, pero vamos a seguir tratando todos estos temas de Málaga y vamos a hablar de obras, vamos a hablar de mundial y vamos a hablar de mundial, no de fútbol, la mundial, que es la nuestra, y vamos a hablar de infraestructura y de las estructuras ciudadanas de esta bendita ciudad de Málaga. Así pues, después volvemos y lo comentamos todo. El Hotel Elíseos ofrece la mejor calidad-precio de Málaga, además de 75 acogedoras habitaciones totalmente equipadas, confortables instalaciones para los huéspedes y 100 plazas de aparcamiento. Dispone de piscina con solarium y unas vistas espectaculares en una ubicación inmejorable. Situado al pie del Monte Gibralfaro y frente a la Plaza de Toros, se encuentra un paso del parque, a 200 metros del puerto, a 300 de la playa de la Malagueta y del centro de Málaga. Hotel Elíseos y Málaga Alegría, en el Paseo de Reding número 19, a su servicio y al de la cultura y las tradiciones andaluzas. En Pinturas Andalucía, el número de mujeres que demandan nuestros productos y servicios crece día a día. Por eso somos conscientes de la necesidad de proponerte espacios únicos, cómodos y funcionales al mismo tiempo. Te ofrecemos un servicio de asesoramiento completo. Ven y descúbrelo con nosotras. Volvemos y lo hacemos, como decíamos, hablando de Málaga, de todas aquellas circunstancias que se dan en esta ciudad. Les recuerdo que estamos hoy en nuestro plató con la presencia de Carlos Conde, que es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, además del portavoz del equipo de gobierno, concejal de Economía y Hacienda, y esa adscripción al distrito que tiene desde hace unos meses igualmente. Decíamos que íbamos a hablar de nuestro mundial, que no es el de fútbol, pero sí de esas plataformas que se han ido creando, al igual que el auditorio hablábamos anteriormente, hemos tenido aquí, hemos conversado con ellos y hemos puesto los puntos de vista de la Mundial, que es ese edificio al que denominamos de esa manera, edificio de Estrachambiana, y el entorno de Hoyo de Espartero, el pasillo y todo lo que conlleva la construcción del Hotel de Moneo, de esa rehabilitación del entorno también, y hasta lo que sabemos o lo que sabíamos era que se había empezado a realizar el proceso para la construcción, la rehabilitación de ese entorno, y que hay una serie de peticiones que solicitan al Partido Socialista, que depende también de la Junta de Andalucía, que lo declare BIP, bien de interés cultural, con lo cual se adscribiría a otras cuestiones y por el momento no se derribaría definitivamente. ¿En qué momento nos encontramos al respecto, Carlos Conde? Yo creo que nos encontramos ante un candidato insustancial, con falta de rigor, con falta de, digamos, de criterio y hasta con falta de sentido común. El señor Pérez hace ese anuncio como quien se inventa otra historia, es decir, es lo que se le pasa por la cabeza en ese momento. El señor Pérez sabe perfectamente
que la licencia de obra para desarrollar ese espacio importante de la ciudad cuenta ya con los informes favorables del área de, o sea, la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Es decir, dudo mucho que la Junta de Andalucía se vaya a desdecir en sus informes de lo que ya ha aprobado, lo que ya nos ha autorizado al Ayuntamiento de Málaga. Por lo tanto, ¿con esto qué pretenden hacer? Pues pretenden la estrategia continua de frenar la acción del equipo de gobierno, del cuanto peor mejor, en fin, en definitiva no se dan cuenta de que frenando este tipo de iniciativas, donde se está impactando directamente no solo es la recuperación de un entorno que a día de hoy está degradado, ni más que pasarse por allí, pero también el hecho de tener un referente y un hito arquitectónico con el respeto al concepto de la mundial, que también se ve implementado, se ve desarrollado, recogido en el proyecto, de pues un arquitecto de referencia internacional. Eso también es importante, pero estamos hablando también de empleo y estamos hablando de seguir trabajando en la línea de que Málaga vaya siendo una ciudad dinámica, una ciudad en continua evolución. Lo que le interesa posiblemente al socialismo es que seamos esa ciudad que se mantiene con el freno de mano echado para que de alguna manera pues al final la gente pues termine por aburrirse, ¿no? Yo creo que Málaga, si algo se la ha caracterizado en los últimos 20 años, es que a Málaga no la conoce el que la visitó hace ni 10 años, digo yo. Porque la Málaga que ha cambiado en 20 años ni siquiera va a ser la misma Málaga que nos vamos a encontrar dentro de 5 años. Porque afortunadamente tenemos una ciudad que está siendo punta de lanza y referencia a nivel internacional. Y es que nada más hay que conocer pues, cómo nos ven los que nos están mirando desde fuera y nos ven como una ciudad a imitar. Y es que pues eso no debería de llamar satisfacción a los malagueños. La realidad es que ese entorno tan cercano al centro de Málaga, ese entorno se le pueda permitir pues una recuperación que de alguna manera dibuje todo ese barrio y todo ese entorno pues de otra manera. Si estuviéramos con capacidad económica sobrada del Ayuntamiento de Málaga para asumirlo en solitario, pues quizá hubiéramos planteado otro tipo de proyectos a nivel solamente público, pero como estamos en solitario, porque otras administraciones no nos ayudan, como entendemos, pues debemos de aprovechar también que la iniciativa privada, en esa colaboración público-privada, también viene con criterio, con sentido común, planteando las cosas con proporcionalidad a desarrollar buenas ideas para Málaga, ¿no? Yo creo que cuando la oposición se alía para frenar este tipo de proyectos, el mensaje es muy negativo para el que quiere invertir en Málaga. Tenemos a mucha gente mirando a Málaga, ¿no? Al final, la realidad, el sentido común se ha antepuesto a la demagogia de la oposición y a la demagogia de la izquierda que ha intentado frenar este proyecto, y yo espero que este anuncio que nos ha hecho pues no tenga la connivencia, porque sería un asunto bastante extraño, de los responsables autonómicos, insisto, sobre un proyecto que ya está informado favorablemente por la Junta de Andalucía. Con lo cual se esperan los plazos necesarios para que todo siga su habitual trámite. Desarrollo, y con la inversión prevista, con el empleo que se espera generar en este proyecto, no solo en el desarrollo del entorno, sino en lo que va a ser posteriormente todo ese hotel, ¿no? Ese complejo. Entonces, pues la realidad es que estamos siendo afortunados porque la iniciativa pública y privada se suman para seguir avanzando y para seguir tirando y seguir siendo pues, una ciudad en continua evolución. Ciudad en continua evolución que tiene una serie de obras fundamentales, o por lo menos de las más destacadas, incluidas ya en los presupuestos de los que hemos venido hablando en este programa, y que comienzan con la Alameda, con el semi-peatonalizar la Alameda, o gran parte de la Alameda, creando ese carril central
y los laterales, las diferentes circunstancias de situaciones de mobiliario o mobiliario artístico, escultórico, en este caso como es el Marqués de Lario, al que vamos a ver pronto pues en ese traslado y en esa reubicación, ¿no? Con lo cual, la Alameda es una de las principales obras que también conlleva todo aquello que tiene que ver con el metro. La ciudad va cambiando, tenemos o vamos a tener nuevos recorridos profesional, con lo cual el ayuntamiento también forma parte de toda esa nueva estructura que se va a cambiar. Se van a realizar semipeatonalizaciones en carreterías, en álamos, plazas de nueva construcción y así como, por ejemplo, en el distrito este, al que pertenece el concejal, pues esa rehabilitación con 200.000 euros de presupuesto en torno al asfaltado, a la mejora, a la estabilización de determinadas calles de ese distrito. Con lo cual hay una serie de planteamientos en obras, las obras cercanas, aludimos a las obras que vemos, a las que palpamos, ¿no? Que van a cambiar mucho un entorno, ¿no? Hombre, creo que para que una ciudad sea completa, como tratamos de hacer ver, debe ser una ciudad no solo confortable para el que nos visita y atractiva para el que nos visita, y hablamos ahí, me voy a centrar más en el proyecto de la Alameda, proyecto que va a cambiar pues el centro histórico de Málaga, o por así decirlo, lo va a ampliar y lo va a mejorar para que sea más habitable, para que se pueda disfrutar mucho más. Tenemos que pensar que lo que a día de hoy es un 60% de ocupación de vehículos y un 40% aproximadamente de peatones, o 70-30 más bien. Ahora va a ser justamente a la inversa. Ahora el vehículo solamente va a tener un 30% y el peatón, el ciudadano de a pie, va a tener para su disfrute pues el 70% restante. Hablamos de una ciudad que se preocupa, o un equipo de gobierno que se preocupa en este tipo de proyectos que los hacen más atractivos para los que nos visitan y también para los malagueños, evidentemente, pero hablamos también de proyectos que, siendo de menor cuantía, de forma puntual, sí en conjunto suman mucho más dinero. Y hablamos del Plan Más Barrio Más Málaga, que con 37,5 millones se está desarrollando en todos los distritos de la ciudad. Yo concretamente con el concejal de urbanismo, con Francisco Pomares, hemos visitado ya, pues en el último mes, cerca de 3 obras distintas. Hablamos de Fuente Berrocal, un espacio de la zona del Limonar, hablamos del Paseo de las Acacias, que se va a renovar completamente, hablamos de Palmeras de Limonar, que también se va a renovar, en fin, hablamos de varios proyectos que se están iniciando o se están ya desarrollando y que van cambiando ese entorno más cercano al malagueño, que también lo que le hace pues que la ciudad sea atractiva o sea confortable para el que vive aquí, ¿no? Y es que tenga su entorno, para no tenga que desplazarse a ningún otro sitio, sino que en su propio entorno sea lo más confortable y lo más, digamos, que pueda disfrutarlo, pues con espacios recreativos, con espacios de zonas verdes, con espacios de parques infantiles, ¿no? La ciudad completa es la que tiene que tener esos dos elementos suficientemente bien atendidos. Y después hay otra obra, otra estructura, otro complejo de mayor calado, sobre todo también porque ya empieza a ser un calado histórico, que es esa manzana Astoria-Victoria, que parece también que va llegando a su complemento final en las circunstancias en las que se prevé lo que se va a hacer definitivamente, ¿no? Ahí nuevamente vuelvo a aludir a la irresponsabilidad de los grupos de la oposición cuando han intentado, también lo hicieron con la Mundial, pero lo han intentado también con este proyecto y con otros que vienen de iniciativa privada, frenarlo porque, bueno, por mor de tratar de que Málaga esté siempre adormilada, ¿no? Por ese concepto erróneo de cuanto peor mejor, ¿no? Lo cierto es que la iniciativa privada vuelve a poner encima de la mesa la oportunidad de desarrollar un proyecto que sea compatible con ese entorno privilegiado que es la parcela de los cines Astoria Victoria, que sea además un espacio de encuentro donde no solo los usos privados de tipo restauración o algún tipo de zona para desarrollar algún tipo de espectáculo, pero que también permita que iniciativas de tipo cultural pues puedan desarrollarse, ¿no? Evidentemente, si vamos con una iniciativa puramente pública, necesitaríamos no un presupuesto municipal, sino varios para poder desarrollar todo este tipo de iniciativas. Cuando la iniciativa privada viene atraída porque somos una ciudad pujante y porque somos una ciudad atractiva, pues al final conseguimos
desarrollar este tipo de proyectos. Estamos avanzando, pese a quien le pese, os digo mirando a la oposición, estamos avanzando en esta iniciativa, estamos avanzando para que esta realidad pues sea desarrollada en el corto o medio plazo, ¿no? Evidentemente hablamos de una obra importante, se harán ahora los estudios arqueológicos para profundizar en esa manzana por si hubiera vestigios que hubiera que respetar o preservar y que puedan condicionar de alguna manera, de existirlo, al proyecto que se quiere desarrollar allí, ¿no? Entonces habrá que avanzar en este sentido, pero ya vamos con paso firme y además de la mano de la iniciativa privada, que es lo que garantiza que este proyecto pueda desarrollarse. Y otro de los grandes proyectos que también se visualiza tanto en el presente o a corto plazo como en el futuro principalmente, no deja de ser esos terrenos denominados de Rexol y esas propuestas en las que se combinan paraje y paisaje, tanto urbanísticos como forestales o ajardinamiento, zonas de oficinas, pero que están cumpliéndose las tramitaciones también de esa inspección del propio terreno y por las calidades y las cualidades del terreno para que no haya ningún tipo de contaminación. Bueno, hay que llamar, digamos, a la tranquilidad en este sentido, ya se ha dicho varias veces, y a la prudencia de los grupos de la oposición cuando hablan de que los suelos están contaminados. Estamos hablando de que en su momento, por las administraciones responsables de esa vigilancia, que en este caso es la Junta de Andalucía, se dieron los informes oportunos de que los terrenos habían sido absolutamente descontaminados. Lo cierto es que, como sabemos, y afortunadamente la normativa a nivel medioambiental cada vez es más exigente. Eso es una garantía de futuro para las generaciones futuras, para que puedan heredar un mundo pues que no esté contaminado de forma excesiva. No obstante, evidentemente, pues esos mayores requisitos a nivel de contaminación es lo que han hecho poner encima de la mesa de que lo que antes ya no presentaba niveles de contaminación, ahora sí haya que digamos mejorar pues el saneamiento de algunos puntos de esa parcela para que estar totalmente acorde a la normativa actual. O sea, no hay que llamar a la intranquilidad de los vecinos de la zona. La idea es que ahí se puedan desarrollar también de mano de la iniciativa privada, podamos desarrollar un nuevo polo de atracción de empresas que van a ser generadores de empleo, pero sin olvidar que el primer de los proyectos a desarrollar ahí es un gran parque urbano que con la iniciativa puramente pública, es decir, con dinero público y por lo tanto con los recursos propios, vamos a desarrollar en esa parcela para disfrute de todos los vecinos del entorno, ¿no? Hay que ir avanzando en este sentido y en el momento en que tengamos esa parcela de oportunidad para la iniciativa privada, pues yo confío en que pues Málaga, que uno de los elementos que sí tiene siempre que luchar es por bajar las tasas de desempleo, ¿no? Ojalá nos acompañara la comunidad autónoma con mejores políticas de empleo, pero entre tanto vamos a confiar que la iniciativa privada, que es la que verdaderamente tiene que tirar también del carro, pues aunque no tenga el apoyo de la administración autonómica, pues pueda desarrollar proyectos que permitan generar pues mayores números de empleo y por tanto bajar la tasa de desempleo en Málaga. Claro, si tuviéramos que aventurarnos en ponerle una fecha o aproximarnos más o menos, ¿de qué fecha estaríamos hablando? Hombre, yo estoy convencido de que el desarrollo de un parque puede estar en torno en el próximo ejercicio económico, el presupuesto, pues podamos poner en marcha ese gran parque. También, una vez que se han descontaminado esos elementos que, insisto, son escasos y puntuales. También hay que decir que luego la iniciativa privada está ya interesándose, pues porque estamos carentes en la ciudad de Málaga de espacios productivos donde la iniciativa privada pueda desarrollar pues proyectos, y este sería muy atractivo. Estamos hablando de un espacio que está muy cercano pues al AVE, muy cercano a la estación del AVE, está muy cercano al puerto, en fin, está en un entorno que es interesante de cara al desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Evidentemente, el ver ya un edificio de oficinas ocupado y tal, pues conlleva unos plazos adicionales, ¿no? Pero el tema es que ahora mismo las cuestiones de oportunidad en ese espacio
no la estábamos ofreciendo. Ahora ya estamos en camino de poder ofrecerla en el corto plazo. Y ya finalmente, porque siempre se nos va el tiempo, hablando de Málaga, ¿se echa de menos Ciudad Jardín, el distrito? Mucho. Bueno, un distrito al que le tengo todo mi cariño, porque bueno, un distrito en el que he nacido y el que he vivido, mayoritariamente en el que, digamos, de alguna manera me he formado en el Instituto Sierra de Bermeja, en fin, al final, en el que sigo teniendo muchos amigos y al final, pues, buena parte de mi vida va en ese distrito, ¿no? Eso nos quita que aunque tenga el distrito en el corazón, no tenga que tener mi cabeza en el otro distrito desde hace 3 meses, en el distrito del Este, un distrito apasionante también, un distrito que tiene una riqueza, por un lado, del territorio, porque mezcla la montaña, el litoral, que no lo teníamos en Ciudad Jardín, más allá de un río que está allí en mitad sin nada y que no le damos ese uso que pretendemos desde Málaga. Pero sí, desde luego, también con un conjunto de personas, hablo del distrito Málaga Este, un tejido asociativo muy activo. Bueno, hoy tenemos un concierto, o sea, un certamen de coro en el auditorio El Pipi. Mañana tenemos un certamen, el 5º año, que se hace ya un certamen de cortometraje, que lo hace la Asociación de Vecinos del Palo. El domingo es la Peña El Palustre, organiza el 52, creo, edición, 52 años haciendo el concurso de la Peña El Palustre, un concurso nacional de albañilería. O sea, es un distrito muy, muy dinámico, ¿no? Y la verdad es que el paleño y el vecino del distrito este es muy reivindicativo, pero también es muy agradecido. Cuando las cosas se le hacen, saben agradecerlo, ¿no? No quiere decir que en Ciudad Jardín no lo sean y no son agradecidos, pero es cierto que es muy reivindicativo, pero saben apreciar cuando hay un interés por resolver las cosas. A veces no llegamos con el tiempo y forma que deseamos, pero van viendo que las cosas van avanzando y desde luego en mi interés y mi impulso va a estar en el que pues ese distrito pues esté bien atendido, ¿no? Ha puesto Carlos Conde, que eso sería para hacer un programa entero totalmente, el dedo en una llaga que tenemos en Málaga, que no deja de ser ese cauce del río. ¿Lo veremos alguna vez de otra manera y como pensamos que debería de ser, o eso siempre queda parado? Si fuera electoralista en este momento, diría que lo vamos a ver porque en las próximas elecciones autonómicas va a cambiar el gobierno, va a entrar el gobierno del Partido Popular y se va a esforzar en hacer realidad un anhelo, que es eliminar esa cicatriz que tiene la ciudad de Málaga entre la zona oeste y la zona este. Eso ha ocurrido en otras ciudades de España con resultados espectaculares. Hablo de Valencia, hablo de Almería, en fin, hay muchos casos similares, ¿no? Entre tanto, para no ser electoralista, irme a la realidad, en el corto plazo yo espero que, porque el dinero lo ponemos nosotros, cerca de 1 millón de euros, podamos ver una vía verde, un sendero ciclista y peatonal que queremos hacer no en el mismo cauce, sino en la mota superior, que hay una mota que dentro del propio cauce, pero en una mota un poco más elevada del lecho del cauce, que podría permitir una vía peatonal y ciclista que iría desde el mismo centro de Málaga hacia Ciudad Jardín por el margen, conforme vamos subiendo hacia la montaña, el margen de la derecha, ¿no? Ese proyecto, con presupuesto que no afecta al cauce del río, llevamos 1 año para que nos lo aprueben. Parece ser que ya está en la Junta de Andalucía con ánimos de aprobarlo, ¿no? Si eso lo conseguimos y que los puentes plaza, que también hemos planteado, pues se puede seguir avanzando, de la mano todas las administraciones, bueno, pues algo podremos cambiar y alguna justicia podemos hacerle a la ciudad que está dividida a día de hoy por esa cicatriz, ¿no? Pues seguiremos hablando de Málaga en otras ocasiones porque ya hemos atisbamos esas municipales y hablaremos de muchas más cuestiones y contaremos con Carlos Conde para ello. Y ahora, como siempre, pues le damos las gracias por acudir a nuestra llamada y por plantearnos todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el gobierno de esta ciudad. Las gracias son mías, Paco, a ti, a todo tu equipo y a los telespectadores, pues bueno, pues por darme a mí esta oportunidad de poder contar de forma suficientemente objetiva y realista y en el ánimo de ser constructivo y de ver la ciudad de Málaga una ciudad en la que todos deseamos pues que nuestro
nuestros hijos y las futuras generaciones pues puedan ver una ciudad pues atractiva, una ciudad interesante y una ciudad pues que se salga del mapa. Pues nos seguimos viendo en esta ciudad y nosotros nos seguiremos viendo en este programa porque ya saben que nuestro objetivo siempre, siempre es Málaga.